Bendecidos, el cafecito de las 3. Es un gozo y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. Hoy me acompaña el pastor Carlos. Bendecido y bienvenido. Bendecida, pastora. Amén. Hemos estado compartiendo sobre la obediencia. Este año 2023, año glorioso. Y vemos que la obediencia es vital. Cuando hablamos del año glorioso, vemos que la obediencia a lo que escrito está. Es importante para cada uno de nosotros el aprender. Jesús aprendió obediencia y nosotros estamos llamados a aprender obediencia. Amén. Nos dice la Biblia en Romanos 16, versículo 19, y este es el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, le dice: todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios. Amén. Y eso me hace muy feliz, dice el apóstol. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Uno de los frutos de la obediencia es que somos conocidos, fíjate, por nuestra obediencia. Pablo reconoció a esta iglesia por su obediencia. Dice: tu obediencia, la obediencia de ustedes es notoria. Son conocidos porque son una iglesia obedientes a la palabra de Dios. Y vemos que la obediencia nos lleva por resultado a hacer lo bueno. Fíjate, nadie puede decir que obedecí y todo me salió mal. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, eso nos lleva a hacer el bien. Y el bien nos sigue y nos alcanza. Cuando nosotros andamos en obediencia, lo malo se aparta, porque la obediencia siempre te lleva a hacer lo bueno. Hay personas que dicen: pastor, no quiero hacer esto más. Yo sé que esto no está bien. Quiero dejar de hacerlo. ¿Qué usted me dice? Obedece. Obedece. Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios te lleva a la perfecta voluntad de Dios. La palabra misma se encarga de que las promesas de Dios se manifiesten en tu vida. No es un asunto de oración, es un asunto de obedecer. Porque el que orar si seguimos haciendo lo mismo. Pero cuando obedecemos la palabra de Dios, la palabra misma nos guía a hacer lo correcto, lo que es bueno. Y cuando hacemos lo bueno, el mal se aparta. Vemos que la obediencia realmente es, le podemos decir, es derramando nuestro corazón a Dios. ¿Cómo nosotros derramamos nuestro corazón ante Dios? Cuando obedecemos. Porque cuando nosotros obedecemos, le estamos honrando, estamos entrando en reverencia, estamos entrando en respeto a lo que escrito está, estamos honrando su palabra. Y como dije anteriormente, Jesús es nuestro ejemplo. Lo que Adán no hizo, Jesús lo hizo. Él derramó su corazón ante el Padre. ¿Cómo? Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate, y algo que Jesús nos revela, ¿verdad?, en los evangelios, Él dice: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Él dice: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Vemos, ¿verdad?, el ejemplo a seguir, nuestro Señor y Salvador, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aún cuando le traen la mujer en el mismo acto de adulterio. Él no dijo rápido, él se mantuvo tranquilo, quieto, y vemos que él está escuchando al Espíritu Santo. Y ahí mismo cuando él dice: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y vemos que sus conciencias, ¿verdad?, le juzgó a cada uno de ellos. Y él le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Quién te condena? Yo tampoco te condeno. Vemos que el único que tenía la autoridad de condenarla era él, pero el Padre no envió a Jesús a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahí vemos el amor de nuestro Padre Celestial manifestado por medio de la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y eso es algo que cada uno de nosotros, por eso dice: seamos prontos para oír lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dice, y tardos para hablar, que cuando hablemos sea después de oír lo que el Espíritu Santo nos está hablando en nuestro corazón. Por eso es más fácil el obedecer que desobedecer. Porque cuando nosotros obedecemos, entonces le damos entrada al Espíritu Santo para que nos guíe a su perfecta voluntad, y el Espíritu Santo hace las cosas más
fácil. La desobediencia nos mantiene en tormento. Es un tormento, porque sabemos que las cosas no están bien. Pero cuando obedecemos a lo que está escrito, entonces el Espíritu Santo tiene con qué trabajar para guiarnos a su perfecta voluntad. Y cuando nosotros vivimos una vida obediente, de obediencia a la palabra de Dios, le damos, como podemos decir, gasolina al Espíritu Santo para que trabaje en nuestras vidas y nos guíe a hacer la voluntad de Dios. Fíjate, y exacto. Y entonces cada uno de nosotros decir, Espíritu Santo, o sea, guíame, Señor, guíame. ¿Qué debo de decir? ¿O qué debo pedir? ¿O qué debo hacer? Guíame. Sé tú, Señor, dirígeme en el nombre de Jesús. Y siempre saber que no estamos llamados a maldecir, sino que estamos llamados a bendecir, aún a nuestros enemigos. Vemos, el Espíritu Santo está contigo y en ti, y Él está ahí para ayudarte, para guiarte. Y cuando hablamos de la obediencia, el ejemplo a seguir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y seguir el ejemplo, ¿verdad? Que Él nos dejó, sus huellas que Él nos ha dejado, escrito está en el nombre de Jesús. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios. Amén. Por eso Él perfeccionó el plan de Dios, el plan de salvación. Fíjate, la desobediencia, por medio de la desobediencia, y lo mencionamos, entró la muerte, la destrucción. Por medio de la obediencia de Jesús entró la vida y la resurrección. Vemos como Jesús nos dio entrada para ser reconciliados con el Padre Celestial realmente y ser redimidos. Todo la salvación, la redención, todo esto tiene que ver con la obediencia de nuestro Señor Jesús, y la obediencia fluye en amor. De tal manera el Padre nos amó, que envió a Jesús, y Jesús realmente cedido al Padre Celestial, en amor al Padre, en amor a nosotros, se cedió totalmente y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Gloria a Dios. Bueno, ese es el cafecito. Medita en esta palabra. Realmente vemos cada uno de nosotros. Somos perfeccionados por la obediencia a la verdad. Y esto es algo que todos los días, Señor, heme aquí, me cedo a ti, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Cuando venga un pensamiento negativo, algo que no hiciste o algo que hiciste mal, confiésalo al Señor y cree en el poder de la sangre de Jesús que te limpia de todo mal. En el nombre de Jesús, confiesa tu pecado. Él es fiel y justo para perdonarte. Y continúa en obediencia, continúa viviendo una vida agradable a tu Padre Celestial. Amén. Ese es el cafecito de hoy. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dele like. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete en el nombre de Jesús. Les amamos en gran manera. Jesucristo es el Señor. Amén.